Hola, mi nombre es Josué Dionisio Pérez, soy del Aula 21 y mi especialidad es soporte y mantenimiento de equipos de cómputo. Y hoy voy a hablarles sobre el tema toma de decisiones. Análisis de datos o Big Data. Para entender este tema de una manera más fácil se necesitan saber dos conceptos muy importantes, que es probabilidad y estadística. ¿Qué es probabilidad? La probabilidad es una rama de las matemáticas que estudia las posibilidades de que ocurra algo en un suceso y que está relacionado con el azar. La estadística. ¿Qué es estadística? La estadística es una rama de las matemáticas que se encarga de analizar y recopilar datos, que su objetivo principal es entender patrones y poder tomar unas decisiones correctas al obtener una gran cantidad de datos y analizarlas correctamente. ¿Cómo se originó el término Big Data? La creciente necesidad de clasificar, recopilar y analizar grandes volúmenes de información ha dado lugar al concepto de Big Data. Este término se refiere al manejo de datos de un tamaño y complejidad cada vez mayores, lo que permite estudiar fenómenos en diversas áreas. Con el avance de las tecnologías basadas en Internet, se ha vuelto cada vez más accesible procesar estos conjuntos masivos de datos provenientes de diversas fuentes, tanto tradicionales como nuevas. Esto transformando la forma en que comprendemos y utilizamos la información, impulsando investigaciones más profundas y soluciones innovadoras en una amplia variedad de campos. Las características del Big Data se les conocen como las 5V, que es volumen, velocidad, variedad, valor y veracidad. El volumen se refiere a la cantidad de datos que son generados. Estos son medidos en terabytes y petabytes. La velocidad se refiere con la velocidad del procesamiento de los datos, es decir, la velocidad en la que los datos son creados, almacenados y transmitidos. La variedad se refiere a la forma, tipos y fuente de los datos. Los datos pueden estar en forma de tablas, imágenes, texto, audio, videos, etc. En resumen, son en forma gráfica. El valor se refiere a la utilidad de los datos. Los datos no tienen valor por sí mismos. Sin embargo, no tiene utilidad hasta que dicho valor se descubre. La veracidad se refiere a la incertidumbre de los datos, es decir, el grado de la fiabilidad de la información, es decir, qué tanto podemos confiar o qué tan confiable es la información. En el siguiente planteamiento les voy a enseñar cómo se puede utilizar el Big Data. La preferencia de los consumidores genera un gran volumen de información. Las empresas usan esta información para prever la demanda de los clientes y construir modelos predictivos para nuevos productos y servicios, clasificando las características claves de productos anteriores y actuales, y modelando relaciones entre estas y el éxito comercial de las ofertas. Como lo dije al inicio, la estadística y la probabilidad van de la mano, y en este caso en el planteamiento se utiliza la estadística, ya que como lo dije al inicio, la estadística se encarga de analizar los datos para poder tomar unas decisiones correctas, ya que en este caso, en el planteamiento nos dice que las empresas usan esta información para prever la demanda de los clientes y se hace referencia a la estadística. Azar, aleatoriedad e incertidumbre. Este es otro tema que va relacionado con la toma de decisiones. Para comenzar a entender este tema necesitamos saber qué es el azar. El azar es una característica presente en sucesos, fenómenos que no se pueden predecir con exactitud. Más adelante les enseñaré unos ejemplos de en dónde se puede encontrar el azar. Para empezar, tenemos que saber cuáles son las tres razones por las que un suceso se puede considerar azaroso. En este caso, yo nada más voy a explicar dos ejemplos que son los más importantes. La primera es, no se conocen todas las variables que se intervienen en el fenómeno. Es decir, por ejemplo, al lanzar una moneda al aire es un fenómeno azaroso porque se desconocen todas las variables que afectarán al resultado al momento de lanzarla. Por ejemplo, el peso, la fuerza y el ángulo con el que fue lanzada, al igual que la velocidad y el viento. Si se conocen al lanzar una moneda, dejaría de ser un fenómeno azaroso, y esto es a lo que se le conoce como fenómeno azaroso. La razón número 2 es el fenómeno que constituye un sistema caótico. Un ejemplo de esto es que en ocasiones, si se conocen las variables que intervienen en un fenómeno específico, pero así se considera azaroso, porque el fenómeno es muy sensible a variaciones minúsculas en sus condiciones iniciales, que a esto se le determina un sistema caótico. Un ejemplo es un péndulo doble. La trayectoria de un péndulo doble es sensible a variaciones de sus condiciones iniciales.
aunque estas son muy pequeñas, por lo que puede producir cómo se puede balancear cada vez es casi imposible. La variabilidad de los resultados en los fenómenos azarosos hace que prevalezca la incertidumbre, o sea, la falta de confianza o certeza de los resultados que podrían obtenerse. Y a esto se le puede identificar como dos tipos de fenómenos, los fenómenos aleatorios y los fenómenos deterministas. Los fenómenos aleatorios son aquellos fenómenos en donde existe un alto grado de azar, es decir, en donde no se puede predecir el resultado, aun cuando el fenómeno se repita en condiciones iniciales similares. Y los fenómenos deterministas son aquellos fenómenos en donde el grado de azar es despreciable o nulo, o sea, es decir, en donde se puede predecir con un alto grado de certeza el resultado del fenómeno. Un fenómeno determinista es cuando el vidrio se quiebra con el golpe de caída de, por ejemplo, 5 metros sobre un concreto, que por obvias razones se quiebra y se rompe. Por lo tanto, ese es un fenómeno determinista. Un ejemplo de un fenómeno aleatorio es, por ejemplo, un partido de fútbol, que el ganador depende de quién fue el que meta más goles. A eso se le llama como fenómeno aleatorio. El que un fenómeno tenga elementos que involucren al azar no significa que no lo podamos estudiar, y para ello utilizamos modelos matemáticos. ¿Qué es un modelo matemático? Un modelo matemático es una representación simbólica de un fenómeno para poder comprenderlo mejor, y para ello existen dos tipos de modelos, los modelos aleatorios y los modelos deterministas, que son muy similares a los fenómenos aleatorios y los fenómenos deterministas. Los modelos